Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Es un placer contar con su escucha. También que nos vean por nuestro canal de YouTube. Estamos elaborando programas muy interesantes. El día de hoy tengo una invitada que para mí es espectacular y que quiero mucho. Fue mi Ay, maestra Claudia, al desde favor. hace mucho. Ha sido mi maestra desde hace mucho en el área de psicología. La conozco y la quiero por todo lo que me ha ido enseñando durante todo ese tiempo. Y pues también está aquí con nosotros Armando Bustillos, que me va a hacer el favor de presentárselas como se merece. Hola Armando. Así es, buenas tardes a todos, buenas tardes. Pues para que conozcan a nuestra invitada, ¿no? Tiene María del Pilar Rodríguez, tiene licenciatura en Psicología Educativa, licenciatura en Educación Preescolar y una maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación. Docente de diversas universidades y directora de escuela a nivel secundaria. Y para mencionar algunas universidades en las que docente es pues, la NAHUA, la Panamericana, la UNAM y la Iberoamericana, entre otras, ¿no? Sí. Y bueno, bienvenida, Pili. Gracias por estar aquí en Humanízate. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder contactar, poder platicar con tu público. Yo sé. A Pili no le gusta que la elogien mucho, pero de verdad es muy sencilla, pero hoy la invité porque parte de lo que necesitamos hablar, Pili, sobre el tema del estrés que estamos viviendo en las familias. La violencia intrafamiliar se incrementó durante la pandemia, ya vivíamos un problema social sobre este tema, pero resulta que nos dan las primeras estadísticas a los 3 meses del resguardo de que se incrementó un 30%. Después de eso, Pili, ya no hemos sabido más. ¿Por qué? Pues que casi que da miedo que se den cuenta la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y es como pues, escondernos un poquito el evadir la situación. Y entonces, pues me di la tarea de buscar a Pili para que nos vaya platicando un poquito cómo el estrés colabora en la violencia intrafamiliar, Pili. Si tú nos puedes orientar y decir qué es lo que está pasando. Claudia, mira, ha habido pocos estudios, no los suficientes, aunque ya empiezan a aparecer algunos datos en que la pandemia vino a agudizar muchos problemas en la familia, entre ellos la desunión, la incomunicación, la agresión, la violencia. Yo quisiera hoy platicar contigo de un elemento que casi no se toca, pero a nivel de la consulta que tenemos de la gente que acude con nosotros, estoy viendo que el estrés ha sido uno de los elementos que más ha contribuido a incrementar la violencia intrafamiliar. ¿Por qué el estrés? Lo habíamos oído hablarlo del estrés, pero como lejano, fuera de la familia y fuera de los problemas de violencia. Sin embargo, yo sí propongo por ahora esta correlación que he hecho entre el estrés, no solamente físico, porque hay estrés de diferente tipo. El estrés físico probablemente sea el menos peligroso, pero el estrés psicológico es verdaderamente el que está costándole más a las relaciones familiares, que en este caso es en donde nos vamos a enfocar. Pero, ¿qué cosa es el estrés? Muchas veces hablamos del estrés, vuelvo a decir, como algo lejano. Yo no estoy estresado. Y si supiéramos que esta sociedad en la que vivimos, nuestra época, es muy estresante y estresada. ¿Qué cosa es el estrés? Lo primero que me preguntarías tú, ¿qué cosa es el estrés? Fíjate que es un sentimiento de una tensión física y mental
empieza a atacar por todos lados. No solamente es me duelen las piernas y me voy a recostar un rato, o me tomo algo para el dolor de cabeza, que es una de las manifestaciones del estrés. Bueno, no solamente eso, también el estrés tiene que ver mucho con lo emocional. Y lo malo de que el estrés, este sentimiento de tensión, va provocando en las otras áreas de la dimensión humana y familiar, va provocando disminución de muchas de las energías, de las fuerzas emocionales, físicas, sociales de la propia familia. Ahora, también me quiero referir, por ejemplo, a la pareja, que en parte en consulta, tú también lo has de haber vivido, en consulta los ves estresados en sus propias relaciones y empieza a haber problemas de mayor magnitud cuando el estrés ya va siendo parte de la propia convivencia, tanto de pareja como también familiar y social. Bueno, ¿qué es y qué hace el estrés? El estrés es un elemento que se va introduciendo de una manera a veces sutil, pero a veces de manera estridente y en situaciones agobiantes. Me siento como que me falta el aire y a veces empezamos a sentir que el estrés altera también nuestro ritmo cardíaco y nuestro ritmo respiratorio. Hablamos con dificultad, nos cuesta respirar de manera natural y también, pues vamos a decir, influye en la digestión, influye en dolores. Después voy a tocar algunos de los, vamos a decir, elementos que empiezan a mostrar que hay un estrés que cada vez va creciendo y si no lo atendemos se puede convertir también en algún desfase de personalidad, yo diría algún trastorno ya de personalidad. De depresión, ¿no? Eh, Entre otras. Entre otras, porque también el incremento en la depresión y en suicidio se incrementó. O sea, el ver los datos duros es el reflejo de lo que se está viviendo en esto que nos estás diciendo, el estrés. Hubo Ujú, muchísima pérdida de empleo claro. y al haber pérdida de empleo, la parentalidad está estresada en su casa para saber cómo van a hacer y sacar adelante la situación de alimentación, ¿no? Claro. De proveer. Entonces los padres estresados están violentando a sus hijos y viceversa. Eso es lo que se está viviendo, ¿no? Claro que sí. Y fíjate que es que la depresión, que es también como una manifestación del estrés, es un trastorno psicológico. Aquí está el estrés. Sí. No está en las piernas, no está en el estómago, que creo que se han incrementado enormemente la gastritis y todas sus acompañantes. Entonces, ese constructo psicológico del propio estrés significa cansancio físico y mental. Produce una reacción en el organismo, no actúa solo mentalmente o solamente físicamente. Cuando tienes una gastritis, que fue la primera que se me ocurrió hace un momento, empieza a derivar otras manifestaciones sumamente, vamos a decir, importantes de la salud física y mental. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué lo detona? Una situación que aquí, por eso es un constructo psicológico, se ha percibido como amenazante. Algo que va a romper mi estilo de vida, algo que va a romper mi estatus emocional, etcétera. Y en general pueden existir diferentes estresores o causas, pero también hay que tomar en cuenta cómo las construyes tú. Ahí está el estrés, porque muchas familias, muchos matrimonios han vivido, estamos viviendo la misma situación. Sin embargo, no hemos valorado lo que tenemos y caemos en el estrés. El estrés es algo que podemos elegir. No se sonrían quienes nos vean. Elegimos estar estresados o manejar nuestro propio estrés. Entonces, este constructo psicológico que nombraba yo hace un momento tiene, tiene algunas causas. Algunas causas pueden ser individuales. Yo Ok. construyo de manera diferente una situación. La agravo o la manejo, la enfrento. También otros pueden ser factores psicosociales. Sí es cierto que dependen mucho
de mi comportamiento y de mi conexión con los demás, pero también pueden tener un origen bioecológico. Este origen bioecológico se refiere a la respuesta de estrés que varía de acuerdo al funcionamiento de nuestro propio organismo. Nos remontamos de dónde viene este origen, de la educación que tenemos. Hay educación que tenemos de mayor calidad y hay educación que fue más consentidora, fue más protectora y nos preparó menos para este tipo de eventos. Nadie se imaginaba hace año o 3/4, ya ni año y medio, que estábamos en una situación como la que vamos estando y no sabemos para cuándo se va a resolver. Por lo tanto, también hay factores del medio ambiente que no son previsibles y estamos en esta situación. No pude prevenir la pandemia ni cómo íbamos a poder afrontar pues esta situación en que ha afectado a todas las familias. Ahora bien, en general, cualquier situación o pensamiento que tengas o que te haga sentir como frustrado, como furioso, como nervioso, es una señal de que ya tienes estrés. Cuando puedes manejar estas situaciones y no te permite pelear con todo el mundo, no tienes por qué estar tan nervioso que afecta tu vida emocional con tu familia o en tu trabajo. Entonces estás manejando el estrés, porque el estrés, también otra gran noticia, la tenemos todos los días, todos. Todo el tiempo. Oye, Pili, entonces esto es muy interesante. Entonces, ¿hay tipos de estrés? ¿Podemos Sí, catalogarlos y entenderlos para también saber cómo van apareciendo y cómo irlos detectando para afrontarlos? claro que sí. Fíjate que también vamos a usar como dos clasificaciones, dos perspectivas. Primero te voy a Ajá, hablar de un tipo de estrés agudo. okey. El estrés agudo es un estrés a corto plazo. Aparece de manera inusitada, te invade, pero desaparece rápidamente. Puedes sentirlo cuando, por ejemplo, estás manejando, presionas los frenos porque se te vino un coche encima, pero logras salir de esa situación. Hasta sientes que te sudó la frente, las manos, el estómago se contrajo. Ese es el estrés Es agudo. como de supervivencia, ¿no? Un poco, muy bien, te sirve para enfrentar situaciones que son peligrosas, que eh, 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 que te permiten salvarte de algo, pero también situaciones emocionantes e interesantes, como hacer un deporte de alto riesgo. Ese Okey. es el estrés agudo. Meterte a esquiar, inclusive los grandes, vamos a decir, campeones del esquí en nieve, claro que tienen que enfrentar un estrés agudo antes de iniciar pues tanto un entrenamiento como también un campeonato. Es un estrés, pero logra desaparecer cuando has cumplido o has solucionado un evento. Pili, Pero hay aquí me otros, gustaría que aclararas, ¿tiene que ver con el estrés agudo tiene que ver con el miedo, con el sentimiento de miedo? ¿O el eh, probablemente están involucradas muchas emociones en emociones? el estrés agudo. El miedo, el enfrentarte a una situación que sabes que estás en riesgo, te atreves a hacerlo, te atreves a jugártela. Ujú. Y esos Okey. son los grandes deportistas, los diplomáticos, también, por ejemplo, los emprendedores en alguna empresa se tienen que arreglar el asunto en 2 días, porque pueden perder una gran negociación. Y ese es estrés agudo que te permite percibir la situación peligrosa, que te permite percibir el riesgo, pero que bien educado este tipo de estrés te permite salir de manera estupenda de esta situación. Se requiere educación de las emociones, educación también del riesgo,
como el dicho popular, el que no arriesga no avanza. Necesitas en las situaciones de riesgo salir de tu zona de confort. Todo me sale bien, yo mando, yo dirijo. Sin embargo, en este estrés agudo necesitas saber manejar el límite de la situación, hasta dónde puedes llegar y te arriesgas. Para ello es necesario que hayan pasado el límite para darse cuenta cuál es el punto medio. Bueno, creo que no hay punto medio en el estrés agudo. Okey. Es el estrés de riesgo. ¿Cómo se dan cuenta, Pili? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo, de qué forma tienen que salir? Porque para poder tener esta educación Sí, en las emociones, me imagino como todo mundo, que primero pruebas y ya después de que te das cuenta que la regaste o que no salió bien como querías, entonces, ya. buscas no caer en el otro extremo donde no haces nada y te quedas impávido, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta cómo educar esta emoción? No, no es una emoción, es un Digo, estado de estrés. este estado, perdón. Miren, este tipo de estrés se logra a través de haber experimentado otras Ujú, situaciones de menor riesgo e ir okey. sabiendo hasta dónde puedes llegar. Ahora, el estrés no solamente es emocional y el manejo del estrés agudo también tiene que implicar la inteligencia, la capacidad de razonar, la capacidad de medir riesgos y decir sí puedo. Si tengo un 80% de que sí puedo llegar a lograr algo y un 20%, es probable que algunos de ustedes que nos escuchan dices, lo hago, me arriesgo, pero tú ya tienes un alto grado de conocimiento de la situación. Sería desaprobable y sería también pues no recomendable, el que a la primera digas yo voy a manejar mi estrés agudo y me voy a aventar todo, acabas perdiendo, sino saber y tener intelectualmente, razonablemente, hasta dónde la situación te permite llegar. Y ahí es lo razonable. A lo mejor no puedo alcanzar el gran partido, ¿verdad? El gran negocio que también estoy persiguiendo, pero sé que puedo llegar hasta aquí. Eso es un manejo adecuado del estrés agudo. Y estamos continuamente en un viaje. ¿Hasta dónde llego? ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué puedo alcanzar en este viaje? ¿Qué lugares puedo visitar? ¿Con qué, vamos a decir, presupuesto puedo llegar? Sería completamente equivocado el tener estrés agudo y atreverme a todo. Pero ahora es crónico. El estrés crónico dura un tiempo más prolongado que el estrés agudo. El estrés agudo demanda una solución más o menos próxima. El estrés crónico dura un tiempo más prolongado, más largo. Puedes tenerlo si tienes un problema de dinero, por ejemplo. Puedes tener este tipo de estrés en un matrimonio infeliz, en un problema de trabajo, claro que sí, pero puede ser que continúe meses, si no es que puedo decir años. Como lo Es estamos viviendo ahorita con la pandemia, ¿no? Mm, muy interesante tu observación. La misma situación es la que se tiene que prolongar, es más larga que, por ejemplo, la del estrés agudo. Esta es más larga, ya hay que saberla manejar mejor, porque puedes tronar en medio, al principio o al final. ujú. Entonces, este estrés crónico tiene que ver también con que el, como se prolonga muchísimo más, tiene que ver con un cambio negativo repentino. Hartazgo, estás cansado de esa situación y solucionarías mal ese estrés.
Actúas en que ya se acabó esto ya no tiene remedio y lo que estás es estresado. Perdiste la visión del camino y de la meta. Ahora, tiene sus riesgos, pero es necesario saber hoy, entrever antes qué tanto puede durar una situación de pérdida de trabajo de alguien en la familia, puede ser de uno de las cabezas de la familia, del papá o de la mamá, y de buenas a primeras se empieza todo se empieza a ver más negativo y se rompe. Yo no aguanto esto y nos separamos. Cuidado, te faltó visión. Visión, ya estabas cerca, ya habías caminado, ya habías solucionado parte. Te faltó visión de dónde vienes y hasta dónde quieres llegar. Ahora, hay otro tipo de estrés en esta clasificación, el estrés traumático. Este ocurre cuando se encuentra en peligro de ser gravemente herido, gravemente morir. Este es un estrés de un trauma tremendo y es un poco diferente al agudo y al estrés crónico. Estamos hablando de otra situación. Entonces, esto habla de un trauma que ha roto, ha desestructurado parte de tu estructura emocional y de tu estructura psicológica. ¿Y qué es lo que sucede? Probablemente originado por un accidente grave, por la guerra, por la pandemia, se te va formando un trauma. Y también en esta perspectiva se puede hablar de un trastorno de estrés postraumático. Es necesario que este estrés traumático sea ayudado a salir de él con un especialista. No trates de solucionarlo solo, no trates de verlo como algo que va a pasar cuando ya tienes un trauma tremendo, ya estás amargado, ya no ves por dónde salir, ya no ves una luz. Acude a un especialista. Y no solamente cuando se define esta situación de la pandemia, no sabemos cuándo vamos a salir, ni sabemos cómo vamos a salir. Y ya hay probablemente en algunos de nuestros escuchas ya hay alguno que tenga un estrés traumático y también ya se le empieza a presentar algunos rasgos del estrés postraumático. No hay remedio y necesitas ayuda de un especialista. Pero ahora te voy a hablar otra visión del estrés. Tal vez te resulte un poco raro dos términos que te voy a nombrar. El distrés y el eustrés son dos tipos de estrés. Bueno, considerando la totalidad del acontecimiento del trauma, vamos a empezar por el eustrés. No lleva H ni lleva doble S al final. Eustrés, tal como suena. Es una reacción de defensa natural y necesaria para enfrentarte a una situación de crisis. Es lo que estamos viviendo ahora. Bien llevado, el eustrés nos va a servir. Entonces, es de manera natural como vas a enfrentar a una situación de crisis. Es el recurso del instinto de supervivencia que descarga una adrenalina, una cantidad de adrenalina muy alta y aumenta nuestro rendimiento. Entonces hay un buen estrés. Bueno, si le quieres llamar así, no lo han llamado los autores, pero para entenderlo, este es un estrés en que tenemos la sensación de poder realizarlo. Por ejemplo, un examen. Tienes que tener un nivel de estrés para poder presentar el examen, un examen profesional, un examen de medio término, una entrevista de trabajo. Estás usando el eustrés. Yo diría que el eustrés es el estrés positivo. Ok. Este estrés positivo llamado eustrés nos ayuda precisamente
a despertar la hormona de la felicidad, que es la dopamina. Aquí también está trabajando mucho cuando usamos ese tipo de estrés. Si me abandono demasiado al sillón de mi casa o a la eterna queja que tengo, no estoy usando el estrés. Es tan bajo mi nivel de estrés que el estrés no me sirve para nada. Ok. No me hace reaccionar. No tengo energía para llegar a solicitar un trabajo, a solucionar un problema, a hacer una declaración, etcétera. Entonces, este nivel de estrés, que es el eustrés, me permite, poniendo, ahora sí que haciendo más uso de la dopamina, va partiendo de un rendimiento corporal máximo. Rindo más, me siento más fuerte. ¿Verdad que a veces comiendo lo mismo tenemos como más energía? Bueno, es que el estrés está interviniendo. Fíjate qué interesante. Este constructo psicológico llamado estrés lo habíamos condenado ahora sí que al patíbulo, ¿verdad? Le habíamos casi cortado la cabeza y estamos viendo que necesitamos un poco de una dosis del estrés. Bueno, ¿qué me permite? Me permite mejorar mi rendimiento en el trabajo, en mis relaciones amorosas. Le hablo a las parejas que nos están escuchando, ese nivel de atención, ese nivel de motivación que sube un poco mi capacidad de dar más en el amor, en mis relaciones íntimas, tienen también que trabajarse con un poco del nivel del eustrés positivo y salir de mi zona de confort, tomando ciertos riesgos, claro está, que no son de naturaleza demasiado peligrosa, pero me atrevo a enfrentarlos. Ahora voy a hablar de otro tipo de estrés, ¿Qué decías era el bustrés? el distrés. 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 Una, tengo una duda. Tenemos que cerrar en 3 minutitos, pero me gustaría que hiciéramos un segundo programa. Vamos a ir hablando del distrés para poder entender un poco más, porque es muy amplio. Sí, Las estrategias para poder afrontar todos estos tipos de estrés, ¿verdad? Y cómo podemos ayudar al otro cuando vemos que está teniendo un nivel de claro, estrés que a veces no está adecuado, claro, ¿verdad? claro. Este tema da para más, pero para ir cerrando, me Bien. gustaría que nos explicaras un poquito y nos vamos a otro programa, que aquí los vamos a dejar a todos bien emocionados, ¿no? Pues si Este, ustedes quieren, yo estoy a su disposición. sí, yo creo que ahorita grabamos otro de una vez, para que la gente se dé cuenta que hay una solución a esto que estamos viviendo y que podemos trabajar con ella siendo un poquito más inteligentes de cómo manejar esta situación interna. Perdón, Tili. Sigue adelante Claro. para ir cerrando y nos vamos adelantando después a hacer otro siguiente programa. Entonces, ¿quieres que quede alguna recomendación para manejar el estrés y que ya tengamos en cada sesión como un regalo en que Sí. luego, entendiendo el tema, ya entendí, ahora lo voy a hacer mío? Me Sí, parece, de hecho, ahorita cerramos este y hacemos un siguiente programa porque estás profundizando y es muy interesante lo que estamos observando ahorita y que muchos de los que nos están escuchando, les está cayendo este 20 que todo mundo busca cuando está en esta desesperación y más ahorita con la pandemia, sepan de qué forma pueden empezar a manejar la situación que están viviendo en su claro que estrés. sí. Y también entiendan cuál es el que tienen. Exacto, ¿qué estamos trabajando? Mira, los dos tipos de estrés que no acabamos de ver el segundo son educables, por llamarlo de alguna manera. Son
constructos psicológicos que el ser humano tiene que tener capacidad de concientizarlos, de conocerlos y de manejarlos. Por lo tanto, claro, si ya el estrés ya va en un nivel, vamos a decir, anormal patológico, consulta con un especialista. Pero a nivel general, te voy a dar unas pocas estrategias. Para poder manejar tu estrés, yo te recomendaría que empieces a trabajar la resiliencia, es decir, la capacidad de manejar situaciones difíciles, situaciones que te están enfrentando a algo que aparentemente no puedes manejar. Primero, maneja la resiliencia. No eches la culpa a los demás. Está dentro de ti la capacidad de manejar tu estrés. Otro que también nos viene y que se puede seguir manejando. Mantente conectado. El Zoom, bueno, es que francamente no nos ha venido a mejor situación que ahora. Claro que puedo platicar, aprender, puedo seguir en grupo de amigos. El estrés implica parte de desconexión. Si tú te desconectas, le estás abriendo la puerta al estrés. A esa sensación de insatisfacción, de malestar, de estás furioso, estás en contra de todos. Una tercera, no compitas con nadie en la familia. Papá, mamá, no compitas con tus hijos. Hijos, hermanos, no compitan o sí que en contra de los demás. Más bien, forma equipo. Hay un problema, forma equipo. Hay una solución, haz equipo. Hay alguien que está triste, haz equipo. Hay alguien que está contento, haz equipo. Yo diría que para empezar a trabajar el estrés, esta y la cuarta, con esto cerramos, haz ejercicio. Es que no puedo salir, sí puedes salir. No abraces, no beses, si quieres no hables, con tu tapaboca, puedes llevar guantes en las manos, puedes llevar careta. Mantente listo, mantente bien físicamente. A medida que surge el cansancio, el aburrimiento, le estás otra vez abriendo puerta al estrés. Con esto creo que esas 4 van a decir, es que está tan fácil, mira que les estoy dando actividades buenas, bonitas y baratas. Sí, pero se necesita crear también esta voluntad para poderlas hacer, ¿no? Eso es lo difícil. Y para crear la voluntad tenemos que estar conscientes que estamos teniendo un problema y aceptarlo, Sí, ¿verdad? tienes razón, aceptarlo. Yo soy parte del problema y soy parte de la solución. No es mi papá, ni mi hermano, ni mi hijo, ni el vecino, ni mi jefe. Yo estoy contribuyendo en el problema. Claro. Pili, te agradezco mucho. Vamos a hacer una ruleta rápidamente aquí con Armando que nos tiene preparada para ir Ok. cerrando. Sí, sí. Ahí Es está. la ruleta de Humanízate. Muy bien, claro que sí. Ahí está, creo que ya la pueden ver completa, ¿no? Sí. Sí, Bien, bien, bien. Pues la ruleta pues de Humanízate se trata un poquito de como que nos cuente un poco de sus experiencias, ¿no? Que ha vivido, pues ya sea a nivel personal o profesional. Yo le voy a dar vuelta. Usted me dice cuando quiere que la detenga y lo que le salga, pues de ahí nos da un poco de reflexión. A Ok, ver, ya. dice, historia de éxito en 30 segundos. Uy, historia de éxito. Yo te puedo decir que el mayor éxito de mi vida es tratar con gente. Porque gente como Claudia ha sido mi alumna, tú lo decías, me ha enseñado más. Entonces, yo creo que
la profesión de psicólogo es una de las grandes profesiones humanizantes en donde conoces lo más sagrado que es a la persona. A través de la docencia y a través de mi consulta en el despacho, he sido altamente beneficiada con que me descubren y los descubro a quien voy conociendo. Yo creo que ese es el mayor éxito de mi vida y mi familia. Ay, Pili, muchísimas gracias por darnos tu experiencia de vida, ofrecer aquí el testimonio. Y yo me gustaría que les dijeras a todos a dónde pueden acudir contigo, dónde te pueden contactar si están viendo este programa y quieren tener este apoyo profesional. Claro que sí, mira, ahora estoy en Zoom. Aunque también tenemos que todavía no se ha abierto un despacho físico, pero todavía no estamos asistiendo. Lo único que les pido, si alguien quiere ayuda, me encantaría poder participar con ustedes y que se comuniquen conmigo a mi celular para establecer una primera relación al 55 48 33 20 81. Gracias, Pili. Gracias. Armando, para despedirnos, ¿puedes darle las redes sociales a todo nuestro público que nos está siguiendo, por favor? Sí, para que sigan y para cuando salga el programa estén bien atentos ahí en Facebook, en LinkedIn y en YouTube estamos como Humaniza TAC y en Instagram, Twitter nos pueden encontrar como Humanízate Radio y para cuando sale el podcast en Spotify como Humanízate. Gracias. Este programa sale el 27 de mayo en Radio Anáhuac y en nuestras redes sociales. Les agradezco mucho que nos sigan, que estén atentos, compartan, opinen también qué les está pareciendo y pues sigan adelante con el estrés. Vamos viendo la forma de cómo solucionar este problema que hemos vivido todos dentro de nuestros núcleos familiares, dentro de la familia. Gracias, que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga. Hasta luego. Bye, gracias.